Muy buenos días, queridos hermanos. El Señor les bendiga. El pastor Israel aquí dándole unas palabras de aliento para su día en este bellísimo martes que el Señor nos ha dado. Y hermanos, quizás esta palabra no es para todos, pero quizás hay alguien que está viendo esto y quizás se siente como que Dios no está tan involucrado en su vida como Él está en la vida de otros, ¿verdad? Quizás uno se siente como que Dios no está tan presente conmigo como Él está con quizás un familiar o un amigo. Y a veces eso nos puede causar que nos sientamos como que no somos preferidos, como que Dios tiene sus preferidos, ¿verdad? O como que nosotros no somos dignos de la atención de Dios en nuestras vidas. Yo me acuerdo cuando yo era más joven en mi caminar con Cristo, que llegaba momentos donde yo veía que otros hermanos y hermanas a mi alrededor, amigos, recibían cosas maravillosas de Dios, tenían momentos, experiencias impactantes y yo decía, wow, ¿y por qué eso no sucede en mi vida? Entonces eso, como les acabo de decir, eso me hacía sentir como que yo no era un preferido de Dios o como que quizás mis pecados o cosas en mi vida estaban impidiendo el poder de Dios en mi vida, o a veces me sentía como que pues yo no era digno de esas experiencias y eso a veces causaba que yo tuviera un poco de celos en las vidas de otros, ¿verdad? Yo me acuerdo de una porción de escritura, querido hermano, hermana, que nos enseña que Dios no solamente está en lo grande en nuestras vidas, Dios también está en lo simple. La porción de escritura en Primera de Reyes capítulo 19 es la historia donde leemos de Elías, ¿verdad? Y Elías había experimentado a Dios en una manera muy poderosa en el capítulo 18. Dice que él se puso contra los profetas de Baal y tuvieron una competencia, ¿verdad? De Dios contra Dios. El Dios de ustedes contra mi Dios y vamos a ver cuál es el Dios real y lo vamos a ver en este día y el que sea real, vamos a adorar a ese Dios, ¿verdad? Y entonces leemos que los profetas de Baal intentaron todo, bailaron, se cortaron y su Dios no les respondió en ese altar que era la competencia, era a ver cuál Dios podía consumir el altar o responder con fuego. Luego leemos que el profeta Elías le pide al Señor, ora, moja ese altar y el Señor responde con un fuego poderoso, consume todo el altar y todos ven que el Señor nuestro Dios es el verdadero Dios. Pero en verso 19 leemos que el profeta Elías escucha, se entera de las palabras de esa reina que era una reina muy mala, que era seguidora del dios Baal, y ella ordena que maten a Elías y Elías le da miedo, él corre, se va lejos, con un temor, una depresión, una ansiedad y lo encuentra el ángel del Señor y el ángel del Señor lo levanta, le da de comer 2 veces y le animo que lea el capítulo por entero, pero leemos que el ángel del Señor lo manda al monte de Dios para que él hable con Dios y Elías después de 40 días y 40 noches llega a una cueva y ahí se mete a descansar y le habla al Señor y el Señor le dice, prepárate porque yo voy a pasar. Pero lo interesante es que nos dice en el verso 11 y 12 y 13 que pasa un viento violento que mueve las piedras, pero Dios no estaba en ese viento. Y luego después de ese viento dice que llega un terremoto que mueve todo y quizás Elías teniendo esas experiencias grandes con Dios, que quizás él pensó que pues este es Dios que viene, pero dice la palabra que Dios no estaba en el terremoto. Luego nos dice que viene un fuego violento que también pasa por ahí, pero Dios no estaba en ese fuego tampoco. Y luego leemos que en el verso 12
Después del fuego vino un suave murmullo. Y Dios estaba en ese murmullo suave. Y ahí es cuando Elías platica con el Señor, se desahoga, recibe aliento, recibe instrucciones para su jornada y para su futuro. Y lo que yo saco de esto, y hay muchas enseñanzas que podemos sacar de esta porción de Escritura, pero concerniente a lo que estamos hablando, hermanos, a veces queremos buscar a Dios en nuestras vidas en un viento, en un fuego, en un terremoto, en una experiencia poderosa, porque nosotros, ¿verdad? Conocemos a Dios como un Dios poderoso y sí lo es, pero a veces tomamos eso, que Él es un Dios poderoso, y esperamos que Él haga cosas grandes como un terremoto, un viento, un fuego en nuestras vidas para demostrarnos que Él está con nosotros. Pero a veces Él no está en esas cosas. A veces Él está en un suave murmullo en nuestras vidas. Y a veces nos quedamos buscando por estas cosas y no sabemos que Él ya está con nosotros. Él está en esa palabra suave que a veces llega a nuestras vidas, que nos da aliento. Esa persona que nos llama un mensaje, nos lleva o nos manda un mensaje de aliento, esa vez que quizás llegamos a escuchar una música de alabanza, de adoración que nos levanta, cosas pequeñas. A veces, hermanos, Él está en esos suaves momentos. Entonces yo le animo, hermano, hermana, que número uno, no se fije en los demás, fíjese en su propia vida, porque Dios está fijando en su propia vida. Y número dos, hermanos, no siempre se quede buscando esas cosas grandes para tener pruebas que Dios está con usted. Búsquelo también en esos suaves momentos, esos suaves murmullos que llegan a su vida. Porque le aseguro que si usted pone más atención y busca esos suaves murmullos de su vida, usted se va a enterar que Dios ha estado con usted más de lo que usted cree y más de lo que usted conoce. Bueno, hermanos, eso es lo que tengo para ustedes. El Señor les bendiga. Yo sé que quizás algunos de ustedes se están preguntando, ahora que se ha salido a la luz la información del gobierno, de lo que han dicho últimamente de poder reunirnos como iglesia, ¿cuándo se va a abrir Iglesia La Trinidad? Bueno, nuestro pastor principal, Pastor David Espinosa Jr., va a darnos un mensaje esta semana y nos va a dar más información en detalle en cuándo y cómo vamos a poder resumir como iglesia. Pero hermanos, nunca se ha cerrado la iglesia, no se puede cerrar la iglesia. La iglesia no es un edificio, la iglesia somos ustedes, nosotros, usted y yo, y seguimos compartiendo la palabra de Dios con cualquier persona en cualquier método, hermanos. Bueno, el Señor les bendiga, los amo en el Señor y nos vemos hasta la próxima.